habíamos encontrado la velocidad de A4, la velocidad que tiene el punto A4, que pertenece al eslabón 4 y que rota respecto al punto O4. Este es el radio que lo separa de su centro de rotación. Por lo tanto, la dirección PP era la dirección que indica la dirección de la velocidad V4, que es perpendicular al radio correspondiente, y el módulo de ese vector se obtiene al proyectar la velocidad de transmisión, que es la velocidad única de transmisión entre el eslabón 3 y el eslabón 4. Entonces, al proyectar esa velocidad V4 de transmisión sobre la dirección PP hasta cortar, obtengo el módulo de esta velocidad V4. Y una vez que encontré esta velocidad V4, que es la velocidad que tiene el punto A4 rotando respecto a O4, vamos a encontrar la parte de deslizamiento que tiene el punto A4 deslizándose o moviéndose respecto del eslabón 3. Entonces, si proyectamos esta velocidad VA4 sobre la dirección del eje de deslizamiento, vamos a obtener, proyectamos, ¿sí? Vamos a obtener un vector que va a ser este rojo, que lo hemos mantenido rojo, básicamente a lo que es deslizamiento. Y finalmente, ¿cuál va a ser la velocidad de deslizamiento entre el punto 4 y el punto 3 o el punto 2? Porque el punto 3, de vuelta, el punto 3 y el punto 2 son el mismo punto. Es el perno que une el eslabón 2 con el eslabón 3. Entonces, este punto, sea la posición que tenga el mecanismo, estos dos puntos, el A2 y el A3, siempre van a ir juntos, porque es un perno, básicamente. Está representándolo al perno de unión, o la junta entre esos dos eslabones. En cambio, el punto A3 y A4 son puntos que en este instante, entre el cuerpo 3 y el cuerpo 4, en este instante están tocándose, pero un instante después ya no están en contacto, se está deslizando, porque el cuerpo 3, de vuelta, se desliza respecto del cuerpo 4. Entonces, como vimos, mientras el punto 2 o 3, cualquiera de los dos, que son el mismo, se está deslizando en este sentido, fíjense, el A4 se desliza en el otro sentido, es como que se mueve en el otro sentido. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la velocidad de deslizamiento entre esos puntos, entre el punto 3 y 4, o 4 y 2, que es lo mismo, acá está indicado como 4,2, la velocidad de deslizamiento, quiere decir la velocidad con que se mueve un punto respecto del otro, es la suma de estas dos componentes. Por eso está sumado acá esas dos velocidades, dando la velocidad total de deslizamiento que hay entre el punto 3 o 2 y el punto 4. Esto para que ustedes vean, traten de identificar que existen dos puntos, como el 3 y el 4, que en este momento son los puntos a través de los cuales yo analizo el movimiento, pero son puntos que un instante después ya no están juntos, sino que uno se va en un sentido y el otro se va en el otro sentido, en la dirección del deslizamiento. O podría haber sucedido que esta componente de la velocidad de deslizamiento A2 y esta componente del deslizamiento A4 van a tener, por supuesto, la misma dirección siempre,
pero podrían tener también el mismo sentido. Pero lo más probable es que los módulos de los dos vectores sean diferentes. O sea, como que los dos puntos van en el mismo sentido moviéndose, pero a distintas velocidades. Entonces hay una velocidad relativa entre los dos. Bien. Ahora, normalmente este sistema auxiliar, que está conformado por el eje de transmisión, el eje verde, y el eje rojo, que es el eje de deslizamiento, que conforma un sistema XY, ¿sí? Este sistema, a la vez que rota, a la vez que se puede trasladar, porque está colocado, el origen de ese sistema está colocado en el punto A2, A3, y por lo tanto se desliza con el cuerpo 3, moviéndose. Pero a la vez puede rotar ese sistema XY. ¿Por qué? Porque está adherido a este cuerpo 4. ¿Por qué? Por necesidad. Porque yo desde este sistema auxiliar, como les explicaba, yo necesito ver un solo movimiento. Y ese movimiento debe ser el de deslizamiento que tiene el cuerpo 3 respecto al cuerpo 4. Si este sistema XY que está conformado por el eje de transmisión y el eje de deslizamiento, solamente se trasladara, yo vería desde ese sistema que el eslabón 3, o el punto, que el eslabón 3, además de trasladarse, puede rotar y vería un movimiento complejo. Para ver esto más sencillo, normalmente lo que hacemos es colocar a este sistema, cuando analizamos los problemas, es colocar este sistema en el punto 4, básicamente. Acá lo hemos colocado acá para ver toda este trabajo geométrico que hemos hecho con descomposición de velocidades, para poder ver básicamente qué valor tiene esta velocidad de deslizamiento. Bien, además, una vez que yo conozco la velocidad de deslizamiento, ¿sí?, que es este vector, bueno, básicamente he obtenido el módulo de ese vector, y finalmente, ¿cuánto vale el omega 4? El omega 4 está en función de esta velocidad V4, ¿sí? Por lo tanto, el omega 4 y a la vez el omega 3, ¿por qué? Porque este eslabón 3 rota con la misma velocidad angular que rota el eslabón 4, porque este eslabón 3 está contenido en el eslabón 4. Por lo tanto, la velocidad angular de ese eslabón y del eslabón 4 es la misma. ¿Y cuánto va? ¿De dónde lo vamos a sacar? El cociente de esta velocidad dividido en el radio correspondiente. Bueno, eso no lo hemos puesto, sí, acá está, al final. Omega 3 igual, omega 4 igual a la velocidad de tangencial BA4 dividido en el radio correspondiente. Bien. Lo que quería mostrarles es básicamente cómo es que aparece la velocidad de deslizamiento y la velocidad de transmisión en el caso 2, cuando tenemos una corredera que no es aterrizada, sino flotante, es decir, que está en contacto con un cuerpo que puede moverse, como es el 4, que puede rotar. Bien, permítanme volver. Esto mismo lo vamos a ver, pero con ecuaciones, para que ustedes puedan acordarse y vean y entiendan las ecuaciones que estamos aplicando en los problemas. Entonces, veamos un segundo.
Todo esto ya lo hemos visto. Bien. Todo esto ya hemos visto, quiero decir, toda la parte de trazado gráfico en cuadrilátero, básicamente lo explicamos. Bien, esto es exactamente lo mismo. Eso que habíamos analizado recién es la manivela, una manivela no, un balancín o manivela que está rotando respecto de un punto de bastidor donde hemos puesto el sistema absoluto, XY, pero también el sistema relativo X1 y 1. Para analizar, ¿qué cosa? El movimiento de este punto, P, que es un punto que se encuentra sobre el eslabón 3, o el eslabón, en este caso el eslabón 2, no le vamos a llamar nombre, le vamos a poner, no le vamos a poner número, vamos a considerar el eslabón corredera, un punto P que se encuentra sobre el eslabón corredera, ¿sí? Moviéndose básicamente respecto de este punto que es también un punto de ¿quién? De este eslabón, ¿sí? Que es el eslabón que contiene a este otro eslabón corredero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este eslabón puede rotar, podría trasladarse, pero como está unido a un punto del bastidor, no se puede trasladar. Ahora sí puede rotar. Por lo tanto, este eslabón que está contenido en este eslabón, balancín o manivela, que puede rotar, entonces este también rotará como rota este eslabón. Es lo mismo del caso anterior. Pero además, este eslabón, como no es parte de sino que está contenido solamente, se puede mover libremente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Lo que sucede es que este punto P se podría trasladar como se traslada el origen de este sistema X1 y 1, si se pudiera trasladar. Además, este punto P puede rotar como rota el eslabón, pero además, este punto P se puede deslizar en la dirección de deslizamiento, ¿sí? Como lo puede hacer porque no está fijo a este eslabón, ¿no? Aquí nos aparecen entonces justamente lo que hemos visto recién, velocidad de deslizamiento en la dirección del eje de deslizamiento y la velocidad de transmisión que está en la dirección del eje de transmisión que es normal al eje de deslizamiento, que habíamos definido en el caso anterior. Bien, ¿qué va a pasar en este caso? Y pasa que este eslabón no es aterrizado, sino es flotante, y tiene la posibilidad de rotar y de deslizarse. Por lo tanto, tiene movimiento complejo. Y el método del movimiento relativo utiliza básicamente, o sea, el concepto de movimiento relativo es la de descomponer los movimientos complejos en suma de movimientos simples. Entonces, vamos analizando los movimientos simples en forma separada, después sumamos los efectos y obtenemos el movimiento total. De eso se trata. Por eso la ecuación que planteamos, que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A, donde la velocidad de A representa una traslación pura y la velocidad de B respecto de A una rotación pura. Cuando sumo esos dos efectos me da la velocidad de B, que es el movimiento de rototraslación. Bien. Ahora, este sistema, si yo
Si yo mantengo a este sistema auxiliar X1 y 1 con la propiedad de solo traslación, es decir, que se pudiera trasladar nada más, básicamente, que ahora tampoco se puede trasladar porque yo lo he fijado a un punto como el O2, que es un punto que pertenece al bastidor, por lo tanto este sistema no se puede trasladar, ¿sí? Y lo mantengo ahí, el eslabón está rotando, pero el sistema auxiliar está quietito ahí, como siempre coincidiendo con el eje absoluto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la persona que está en el origen del sistema relativo, no del absoluto, del relativo, cuando ve al punto P? Y lo que les he dicho yo, va a ver que el punto P va a ser algo raro, porque además de rotar, va a moverse. ¿Por qué? Porque el eslabón 3, además de rotar con este eslabón, también se desliza. Entonces ve un movimiento complejo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que desde mi sistema auxiliar solo vea un movimiento? Y lo que tengo que hacer es que el sistema auxiliar debe asumir la rotación del eslabón que contiene a la corredera, ¿sí? Este eslabón 2. De tal manera que este sistema X1 y 1 va a rotar con el eslabón balancín o manivela 2, y nosotros, colocados en el origen del sistema X1 y 1, lo único que vamos a ver es que este bloque se aleja o se acerca a nosotros. Y ahí hemos descompuesto los movimientos. Desde mi sistema auxiliar solo veo el deslizamiento. Ahora, desde mi sistema absoluto, veo la rotación más el deslizamiento, que es lo lógico, básicamente. Pero desde mi sistema auxiliar veo solamente el deslizamiento, y es lo que yo buscaba, básicamente. Ahora, este sistema va a rotar. Por eso conformamos el caso 2. ¿Y por qué? Y porque ahora la distancia entre el punto P y el punto O2, ¿sí? Esta distancia que define la distancia entre los dos puntos P y O2, a través de las cuales yo defino el movimiento, no se mantienen a la misma distancia. Este vector P de posición no mantiene su módulo, ¿sí? La distancia entre estos dos puntos va a ser variable, básicamente. Bien, entonces, ustedes lean bien todo esto, yo se los estoy explicando de cualquier manera, pero lean bien toda esta información, está plasmada en el libro, básicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a encontrar las ecuaciones de velocidad y de aceleración para este caso particular. Entonces, nosotros teníamos que la posición de este punto P la daba a través de un vector posición, que era el módulo de ese vector P, por E a la J tita 2. Esta era la forma vectorial de expresar en forma polar compleja, compacta, ¿sí? A un vector. Bien, si nosotros derivamos a este vector, lo que vamos a tener es que el módulo de P ahora no es constante, por lo que he dicho recién. Por lo tanto, este módulo este valor no es constante, por lo tanto, va a variar en el tiempo, ¿sí? Y este tita también va a variar en el tiempo. Entonces yo tengo una derivada que es un producto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a derivar primero a por este sin derivar, y después este sin derivar por la derivada de este. Es lo que tengo acá. Entonces,
la derivada de la posición es la velocidad, y esto me va a dar P, primeramente, P sin derivar por la derivada de E a la J tita, que va a ser J por E a la J tita, 2 por la derivada de tita 2 respecto al tiempo, que es, ¿qué cosa? La derivada de un ángulo y la velocidad angular. ¿Está bien? Ahora, más, ¿quién? La derivada del módulo, que es P punto, le indicamos como P punto, derivada, por la función sin derivar, que es E a la J tita. Si ustedes ven, acá tenemos dos componentes. Una componente que está multiplicada por el operador J y que depende del radio, o sea, el módulo de este vector, que es el vector que ahora le hemos indicado P, pero normalmente es el radio, ¿sí? Por la velocidad angular. ¿No? Y esto, como ya sabemos, si depende de omega, ¿sí? Básicamente va a considerarse la velocidad de transmisión. ¿Por qué? Porque está multiplicada por el versor J, por el operador J. Por lo tanto, quiere decir que esta componente es normal al vector posición. Está rotada 90 grados respecto del vector original, que es el vector posición. En cambio, esta componente no tiene J, por lo tanto está en la dirección del vector posición. Eso significa que esta componente va a ser la velocidad de deslizamiento, o sea, esta, la que está en la dirección del eje de deslizamiento, y esta otra es la componente de transmisión, que es la componente que es perpendicular al eje de deslizamiento. Bien. Esta ecuación es exactamente igual a la ecuación que nosotros ponemos velocidad de B igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B respecto de A. Esa velocidad relativa de B respecto de A tiene estas dos componentes, la de transmisión más la de deslizamiento. Bien. Y finalmente, vamos a derivar la velocidad para encontrar cosas, la aceleración. Entonces, todo esto lo hago para que vean las componentes que nosotros usamos, las ecuaciones que nosotros usamos en los problemas, ¿no? De dónde aparecen las diferentes componentes. Entonces, ahora derivamos la velocidad, que está formada por estos dos términos, y está formada por dos términos nada más, porque aquí faltaría la velocidad de traslación de del origen del sistema auxiliar. Pero como el origen lo hemos hecho coincidir con el bastidor, esa velocidad es 0. Por eso acá no aparece la velocidad de este punto, que es el origen del sistema auxiliar, que podría estar trasladándose. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta ecuación tenemos a este y a este término, ¿sí? Que dependen del tiempo, o sea, son variables en el tiempo. Entonces, esta derivada me va a dar tres términos. Y en esta otra tengo a esta, que es el módulo, y al tita, que son dependientes del tiempo. Por lo tanto, esto me va a dar dos términos, que son estos que están acá. Entonces, será P por P, acá vamos a derivar omega primero. Entonces va a ser P
por la derivada del segundo, que va a ser alfa, la derivada de omega respecto al tiempo, me va a dar la aceleración angular, por j por e a la j tita 2, básicamente. Luego vamos a derivar, ¿a quién? A la función e a la j tita 2, donde tenemos tita 2. Entonces va a ser P, sin derivar, por omega 2, por la derivada de e a la j tita, que me va a dar j por e a la j tita 2, por la derivada de tita 2 respecto a t, que es omega 2. Por eso aquí me aparece omega al cuadrado y me aparece j al cuadrado, porque me apareció un j por la derivada y más el j que tenía, j al cuadrado. Bien, más la derivada ahora de p, me faltó. P punto por omega 2 por j por e a la j tita 2. Entonces derivado p ahora. Bien. Y aquí va a ser el primero sin derivar por la derivada de e a la j tita, que va a ser j por e a la j tita 2 por la derivada de tita 2, que es omega 2. Más ahora la derivada del primero, que va a ser P2 punto por e a la j tita 2. Bien. Si ustedes ven, ¿qué va a pasar con esto? Si lo escribimos de otra manera. Este va a quedar como está, que es P por alfa 2 por J por e a la j tita 2. ¿Qué va a pasar con este? J al cuadrado es lo mismo que raíz de menos 1 elevado al cuadrado, por lo tanto queda menos 1 esto. Por eso me aparece un signo menos acá. Entonces va a ser P por omega al cuadrado, omega 2 al cuadrado por e a la j tita. El que desaparece es como menos. Y acá yo tengo un término en P punto por omega, por e a la j por j por e a la j tita 2, y acá tengo el mismo término, P punto por omega 2 por j por e a la j tita 2. Estos dos términos hacen dos veces el mismo término. Y finalmente tengo este término, que es P2 punto por e a la j tita 2. Si ustedes recuerdan de mecánica racional, básicamente esto es, esta que está multiplicada por j, ¿sí? Sería un vector que es perpendicular al vector posición, por lo tanto sería tangente a la trayectoria, como lo es la velocidad. Como lo es la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión estaba multiplicada por j, por lo tanto era un vector que era perpendicular al vector posición. Entonces, esta componente que está multiplicada por j y que depende de alfa y del radio, no es otra que la aceleración tangencial, que es la aceleración que es tangente a la trayectoria. En este caso sería, por ejemplo, esta que se ha indicado acá. Esta otra, que tiene signo menos y que depende del omega de la velocidad angular al cuadrado por el radio, y que tiene signo menos, no es más que la aceleración normal. O sea, la centrípeta que ustedes conocían. Entonces está indicada acá como la aceleración que tiene la misma dirección del radio de posición, porque no está multiplicado por j, por lo tanto tiene la misma dirección del vector posición, P, pero está en sentido contrario, por eso está el signo negativo a ese vector. Y a su vez nos aparecen otros dos términos. Nos aparece este término, que es la aceleración relativa, y como ustedes ven, esta aceleración está en la misma dirección del vector posición y es positiva. O sea, tiene la dirección del vector posición y en el mismo sentido, en este caso. Podría estar en otro sentido. Y este otro término, que lo he dejado para el último, y que es un término que depende
de la velocidad angular, ¿sí? Y de la velocidad relativa, depende de la velocidad angular del eslabón y por lo tanto del sistema auxiliar. Vamos a volver para atrás. Depende de la velocidad angular de este eslabón y por lo tanto del sistema X1 y 1 que ahora rota con el eslabón, ¿sí? ¿Y de quién? Y de la velocidad de deslizamiento. Es decir, que si no existe velocidad de deslizamiento, no puede haber Coriolis, que es esa aceleración. La aceleración es la conocida como aceleración de Coriolis, que lleva el nombre del ingeniero Coriolis, que la descubrió. Y que por estar multiplicado por J, sería un vector que tiene la dirección perpendicular al eje de deslizamiento. Entonces ustedes ven acá, ya para los problemas, para la resolución de problemas, ya están viendo ustedes aquí, sin estar pensando tanto, porque este tema que estoy diciendo, a veces se pierden cuando tienen que encontrar la dirección de Coriolis. Y aquí ustedes ven fácilmente que la aceleración de Coriolis siempre es perpendicular a la velocidad relativa. ¿Sí? Estoy volviendo atrás. La velocidad de deslizamiento, o también relativa, que se llama, ¿eh? Que tiene la dirección del eje de deslizamiento. Entonces, la aceleración de Coriolis, que depende de la velocidad relativa de este P punto, ¿sí? Siempre es perpendicular a la velocidad correspondiente. ¿Eh? Así que no hay que estar pensando tanto. El tema es el sentido, o sea, si va para acá o si va para allá. Si va para acá o va para allá va a depender del producto vectorial de esta velocidad por el velocidad de deslizamiento o velocidad relativa y de la velocidad angular del eslabón. ¿Ah? Bien, y acá está puesta finalmente entonces como que la aceleración del punto P está compuesta. Acá está, como en el caso de velocidad, estaría faltando la aceleración de traslación de este punto 2, o sea, del sistema auxiliar, del origen del sistema auxiliar, que podría estar desplazándose respecto del sistema absoluto. Pero como aquí lo hemos hecho al eslabón, lo hemos hecho, lo hemos unido al bastidor, esa velocidad de deslizamiento se hace cero. Por eso no aparece acá en este sumando. Y nos va a aparecer la parte de rotación, la debida a que este sistema está rotando. Por lo tanto está la aceleración tangencial y la aceleración normal, que indicaría la rotación de este sistema, de este eslabón, más la aceleración de deslizamiento que me indica que este cuerpo no pertenece a este y que se puede mover uno respecto del otro. Más esta es la aceleración de Coriolis que aparece por el hecho de que aparece debido a que este sistema auxiliar y por lo tanto el eslabón está rotando, ¿sí? Se genera un efecto entre este eslabón y este eslabón que está indicado por la aceleración de Coriolis. ¿Eh? Si nosotros multiplicamos esta aceleración de Coriolis por la masa de ese eslabón, aparece lo que se llama la fuerza de Coriolis. Y es la fuerza con que este eslabón, ¿sí?, prisiona al estar moviéndose contra este eslabón, básicamente. ¿Eh? Si ustedes leen el Hibbeler, van a entender por qué el tema de que el ingeniero Coriolis se pusiera a estudiar fenómenos que pasaban en la naturaleza. Vuelvan al Hibbeler,
que seguramente lo han leído, vuelvan a la parte correspondiente de aceleración, de velocidades y aceleraciones relativas que tenemos ahí con mecanismos, con estos mecanismos, estos tipos de mecanismos, y ahí hay ejemplos correspondientes al hecho de qué genera la aceleración de Coriolis, y que fue objetivo de Coriolis para explicar algunos fenómenos que pasaban en la naturaleza, como el hecho de que cuando el agua se va por el sumidero, cuando ustedes tienen una batea llena de agua y le sacan el tapón, y ven que el agua no se va como un fluido, como un flujo laminar, donde todas las líneas de movimiento de las partículas son paralelas, sino que se mueven generando un vórtice, o sea, generan un embudo, y ese embudo tiene dirección, sentido de rotación, que no es lo mismo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. En el hemisferio norte rota, cuando se va el agua, se forma un vórtice con rotación horaria, ¿sí? En cambio, en el hemisferio sur, eso mismo sucede, pero la rotación es en sentido antihorario. Y esto está generado básicamente por la aceleración de Coriolis. Los efectos de los ciclones, de todos los efectos de la atmósfera, ¿sí? También están generados justamente por esta aceleración. ¿Y por qué es eso? Y porque la Tierra, la atmósfera, es parte de la Tierra. Y como la Tierra rota, tiene un movimiento de rotación, ¿sí? Omega, nosotros somos, la Tierra es el sistema relativo, que a la vez que está rotando, se traslada siguiendo una órbita respecto del Sol. Entonces está rotando y los vientos se mueven relativamente respecto de la Tierra. Entonces hay una velocidad relativa de las partículas que conforman